Sí hay, ¿verdad? Mientras, hermanos, nosotros vamos a quedarnos aquí para la clase de este día. El hermano Ezequiel es el que está programado para dar las clases los viernes, hermanos, pero él tuvo que salir, hermanos. Yo creo que algunos de ustedes ya lo saben. El hermano tenía una hermana bastante enferma en la ciudad de Houston, una hermana ya grande, una hermana en la carne, y falleció, hermanos, creo que el día de ayer. Entonces el hermano viajó este día para Houston, hermanos. Hace algún rato me mandó un mensaje de que ya había finalmente logrado cruzar la frontera, después de estar 5 horas ahí en migración, hermanos, para poder cruzar. Entonces es algo complicado. Él no tiene visa, ni su otra hermana con la que iba, pero con una carta que les mandó el hospital, pues les dieron el permiso, solamente que les costó $65, hermanos, cada permiso, cuando en realidad, si tú tienes visa, pues te cuesta $5, ¿no? Es muy, $8, muy barato, pero bueno, gracias a Dios que el hermano ya pudo pasar, así que por esa razón yo voy a dar la clase este día. Estaba programado para el día de hoy el hermano hablara acerca de las bendiciones espirituales, así que para no quitar el programa, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre eso. Él tendrá su turno también para hablar sobre este asunto, y para eso quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, hermanos, y vamos a considerar primeramente el versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3, si alguien lo tiene y lo quiere leer. Muy bien, la carta a los Efesios, hermanos, en lo personal es una de las cartas más bonitas que hay en el Nuevo Testamento, especialmente porque su tema principal de la carta es hablar acerca de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, de lo que la iglesia es, de cómo la iglesia, hermanos, fue concebida en la mente de Dios desde la misma eternidad, cómo la iglesia no es algo que se creó de última hora, sino es algo que Dios había planeado desde la misma eternidad. Y el capítulo 1 especialmente es bastante interesante porque habla de esas bendiciones espirituales que uno puede encontrar solamente estando dentro de la iglesia. Es imposible que una persona pueda gozar de las bendiciones espirituales si está fuera de la iglesia. Por eso, hermanos, Efesios, su tema gira en torno a eso, a la naturaleza de la iglesia, y especialmente el capítulo 1, a las bendiciones espirituales de las que gozan aquellos que son parte de la iglesia. Vamos a abocarnos un poquito a hablar sobre eso. Así que en este capítulo 1, verso 3, el que leyó ahorita el hermano, Pablo reconoce a Dios el Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra bendito aquí, está reconociendo, está dándole la honra y la gloria a Dios. Bendecido sea Dios, está diciendo, honrado y glorificado sea Dios, dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Note, lo que Dios ha hecho con la iglesia es darle todo tipo, nota la palabra toda, bendición espiritual en Cristo. Note que lo primero que Pablo dice aquí es que las bendiciones de las cuales goza la iglesia son bendiciones espirituales. No está hablando de bendiciones materiales. No estoy diciendo yo que si somos parte de la iglesia Dios no nos bendice materialmente, también nos bendice materialmente, y creo que a algunos nos da más de lo que merecemos realmente. Dios lo hace, hermanos, porque nos ama. Dios lo hace porque Él nosotros somos algo especial para Dios. Sin embargo, puede ser que Dios no nos bendiga materialmente, pero eso no significa que nosotros estemos mal delante de Dios, porque en realidad las bendiciones que Él nos da principalmente deben ser espirituales. Así que a veces nosotros, hermanos, nos confundimos y pensamos que si estamos en la iglesia siempre nos va a ir bien, o que vamos a tener muchas cosas materiales, pero en realidad no siempre es así.
Creo que los que estamos en la iglesia y que tenemos años aquí, sabemos que no siempre es así. Sin embargo, hermanos, espiritualmente, siempre y cuando nosotros estemos en una buena relación con Dios, siempre vamos a tener bendiciones espirituales. En este capítulo 1, el apóstol Pablo va a hablar de una serie de bendiciones espirituales que tenemos cuando estamos dentro de la iglesia. Así que lo primero que quiero que veamos aquí es que la bendición con que el Señor nos ha bendecido no se trata de una bendición material, sino se trata de una bendición espiritual. Y tratándose de una bendición espiritual, entonces tiene que ver principalmente con las cosas espirituales, tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con lo que va a pasar no con nuestro cuerpo, sino con nuestra alma especialmente. Las personas en este mundo muchas veces no alcanzamos a hacer esa distinción entre lo que es espiritual y lo que es material. Y muchas personas en este mundo solamente vivimos pensando en lo material, pero no deteniéndonos un momento a pensar en el aspecto espiritual. Bueno, las bendiciones del Señor, hermanos, son espirituales. Tienen que ver con nuestra alma, con nuestra vida de relación que tenemos con Cristo y con Dios. Ahora, note esto. También dice que esa bendición espiritual está en Cristo. En Cristo. De alguna manera, la frase en los lugares celestiales en Cristo está uniendo a la iglesia y a Cristo. ¿Ok? Esa frase en lugares celestiales tiene que ver con la iglesia. Por lo tanto, hermanos, las bendiciones espirituales solamente se pueden alcanzar estando en la iglesia y estando en Cristo. No hay forma de que una persona pueda ser bendecida espiritualmente si no es a través de Cristo. Usted necesita en realidad tener a Cristo en su vida. Usted necesita al Señor que esté dirigiendo su vida para que en realidad pueda gozar de esas bendiciones espirituales. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Hay una serie de bendiciones aquí, no las vamos a ver todas, solamente vamos a ver tal vez una o dos, según el tiempo nos alcance. Y fíjese lo primero que dice el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Memo, ¿puedes leerlo? Efesios 1:4. Ok, está haciendo trampa, ¿verdad? ¿Por qué hizo trampa, Nayeli? Leyó acá, ¿verdad? Bueno, hay que ser práctico a veces, ¿verdad? ¿Sí? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Luego dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la primera bendición espiritual. La primera bendición espiritual que tenemos los cristianos, hermanos, al estar en la iglesia y al estar en Cristo, es que somos partícipes del plan eterno de Dios para salvar al hombre. Este verso 4 habla de eso, de ese plan eterno que Dios hizo para salvar al hombre. Fíjese cómo dice, según. Es bien interesante saber, hermanos, que la palabra según en el idioma original significa de acuerdo a, y también puede ser traducido con la palabra cuando. Entonces, si usamos la palabra cuando, diría que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo cuando nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, lo que está diciendo Pablo es que la primera bendición que tenemos los cristianos es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno, este pasaje ha sido objeto de malas interpretaciones. Y muchas personas han llegado a pensar que este pasaje lo que significa es que Dios, por su libre voluntad y su autoridad, Él, antes de que el mundo existiera, escogió a unos para que fueran salvos y a otros para que fueran condenados por nombre y apellido. En otras palabras, que Él pudo haber escogido a Carlos Torres para que sea salvo, y pudo haber escogido a Julio Martínez para que sea condenado. Así que los que enseñan esto dicen, haga lo que haga Carlos Torres, va a ser salvo, y haga lo que haga Julio Martínez, va a ser condenado, porque Dios ya lo determinó así desde antes de la fundación del mundo. Eso es una mentira. Una de las cosas que tenemos que hacer, se los he dicho muchas veces y se los voy a seguir diciendo, hermanos,
No podemos interpretar un pasaje de la Escritura que es poco claro, ¿sí?, tomando solamente ese pasaje, sino que tenemos que ver qué otras cosas o qué otros pasajes que son más claros dicen sobre el asunto, en este caso de la salvación. Por eso, si tomamos solamente ese pasaje, parecería ser que sí, que Dios desde antes que el mundo fuese escogió a algunos para que fueran salvos, ¿sí? Pero no es realmente lo que está diciendo ahí. ¿Qué es en realidad lo que está diciendo aquí? Bueno, lo que está diciendo, hermano, es que Dios nos bendijo con una bendición espiritual que consiste en que Él, desde antes que el mundo fuese, hizo un plan para salvar al hombre. Mire, vamos a ver otros pasajes que hablan sobre esto. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Eso se lo voy a encargar. La hermana Migdalia, ¿puede leer? ¿No alcanza a ver? Bueno, a ver quién lee. Nelly. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, gracias. Fíjese lo que dice eso sobre Cristo. Lo primero que dice, hermanos, en el verso 19, es que Cristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, se entregó para que por medio de la sangre que Él derramó, nosotros fuésemos rescatados de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Esa vana manera de vivir se refiere a la vida de pecado en la que una persona vive antes de ser cristiano. Bueno, por eso dice el verso 18, sabiendo que ustedes fueron rescatados de la vana de manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso dice el verso 19. Pero luego en el verso 20 dice, ¿desde cuándo Dios planeó esto? ¿Desde cuándo Dios planeó que Cristo fuera el Cordero de Dios, que derramara su sangre para rescatarnos de la vana manera de vivir? ¿Desde cuándo dice? Desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje, hermanos, nos lleva a pensar entonces que Dios, desde antes que el mundo fuese, preparó a Cristo para que Él viniera y se manifestara al mundo y se entregara para morir por nuestros pecados. Eso es lo que en realidad está diciendo este pasaje. Ahora, ¿cómo pudo ser esto? Si en ese tiempo todavía este mundo no existía, si todavía el hombre no existía, si todavía no existía pecado en el mundo. Bueno, muy sencillo. Dios, hermanos, en su omnisciencia y también en su presciencia, son dos atributos de Dios, pudo saber que el hombre, cuando fuera creado, existía la posibilidad de fracasar. Fíjese lo que dice también el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Verso 1 y verso 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. A ver, ¿quién lo lee? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la expedición en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, en este pasaje, el apóstol Pedro apela a la presciencia de Dios. Note esto, la palabra omnisciencia, que es uno de los atributos de Dios, significa que Dios todo lo sabe. No hay nada que pueda escapar de su conocimiento. Él todo lo sabe. David en el libro de los Salmos escribió y dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Si me fuere al final, hasta lo último de la tierra, ahí estás tú. No hay manera de escapar, hermanos, porque Dios conoce todo, sabe todo. No solamente es omnisciente, también es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo, y Él es omnipotente, Él todo lo puede.
Sin embargo, Pedro no usó aquí la palabra omnisciencia, sino la palabra presciencia. Y la palabra presciencia es una palabra compuesta que indica un conocimiento anticipado de las cosas. O sea que Dios, antes de que creara al hombre, por su presciencia y su omnisciencia, Él pudo saber que en algún momento el hombre podía fracasar. Y aún así, hermanos, Dios creó al hombre. Sin embargo, hermanos, el hecho de que Dios en su presciencia y su omnisciencia pudiera ver que el hombre iba a fracasar, no significa que el hombre forzosamente tenía que hacer esto. No significa eso. El hombre siempre tuvo la oportunidad de elegir por sí mismo. Hay otros pasajes en la Escritura que nos enseñan que a veces Dios puede determinar algo y sin embargo Dios puede cambiar porque el hombre sigue otra situación o decide algo diferente. No es el caso ahora ver eso, pero lo que quiero que usted vea aquí es que Dios planeó que Cristo fuera el Cordero que iba a rescatar a las personas de este mundo del pecado desde antes de la fundación del mundo. Y lo hizo porque en su presciencia Él pudo saber esto. Ahora, veamos otra vez el texto de Primera de Pedro. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos, note. Bueno, podemos juntar este pasaje con Efesios capítulo 1, verso 4, el que leímos hace ratito, y vemos que encontramos también ahí la palabra escogidos. Pablo dijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y Pedro dice, escogidos, o elegidos, perdón, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este pasaje es claro para entender a qué se refiere cuando dijo Pablo que la bendición espiritual que tenemos es que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice, ¿para qué nos escogió? Note, dice que nos escogió, primero, ¿para qué? Para obedecer. Y segundo, para ser rociados con la sangre de Cristo. Note esto. Si tomamos como base, o si queremos pensar que lo que dicen las personas, que Dios escoge arbitrariamente quién es salvo y quién es condenado, si lo aplicamos así como ellos dicen, entonces este pasaje no tiene razón de ser. Porque en este pasaje lo que se dice es que la manera en que una persona puede llegar a ser un elegido de Dios es que obedezca y que sea rociado con la sangre de Cristo. Si es como decíamos, de que Carlos está destinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, porque Dios decidió así, haga lo que haga, entonces eso significa que si Carlos no obedece, como quiera va a ser salvo. Si Carlos no es rociado con la sangre de Cristo, como quiera va a ser salvo. Y al revés también, si Julio está ya destinado para ser mandado al infierno, para ser condenado, entonces aunque él obedezca y aunque él sea rociado con la sangre, no va a cambiar eso. Note que entonces este texto carecería de todo sentido. En este texto Pedro dice, ¿para qué es que realmente nosotros hemos sido elegidos? Hemos sido elegidos para que seamos rociados con la sangre de Cristo y para que obedezcamos. ¿Cómo es que realmente una persona llega a ser un elegido de Dios? Bueno, la persona tiene que obedecer el Evangelio. Porque solamente cuando se obedece el Evangelio, en el bautismo, es cuando uno puede ser rociado con la sangre de Cristo. Mientras nosotros no tengamos la sangre de Cristo actuando en nuestra vida, hermanos, en realidad no podemos ser salvos. Estamos condenados. Mientras una persona no obedezca el Evangelio, no puede ser parte de esos elegidos. El apóstol Pablo lo explicó todavía de una mejor manera en la segunda carta a los tesalonicenses. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2, verso 13 en adelante. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13 primero. 2:13. A ver, aquí se lo encargo. A ver, Fabi, venga, ¿puedes? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien, fíjese ahora lo que dice Pablo aquí. Está hablando del mismo tema, pero ahora lo dice con otras palabras y aquí va a ahondar todavía más. Fíjese, dice Pablo que él debe dar siempre gracias a Dios respecto a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué quieres dar siempre gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica? Bueno, hermanos amados del Señor, porque Dios los escogió a ustedes desde el principio para salvación. Pero, ¿cómo nos escogió desde el principio, Pablo? Bueno, dice, mediante la, ¿qué dice? Santificación por el Espíritu. Vamos a detenernos en esa frase. Noten los pasajes que hemos ido viendo. Primero, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, dice que Dios hizo un plan desde antes que el mundo existiese para que Cristo derramara su sangre, para que por medio de ella nosotros pudiéramos ser rescatados de la vana manera de vivir. ¿Sí? Luego el mismo Pedro dice que eso lo hizo porque Dios en su presencia nos escogió para ser rociados con la sangre de Cristo y para obedecer. Ahora, ¿cómo es que se da esto? Bueno, Pablo dice que esa elección se hace mediante la santificación por el Espíritu. Bueno, vamos a ver primero lo que significa la palabra mediante. La palabra mediante significa que es el medio por el cual se hacen las cosas. ¿Sí? Es el medio. Entonces Dios usó un medio para elegirnos desde el principio para salvación. ¿Cuál es ese medio? La santificación por el Espíritu. Ahora deténgase a pensar en la palabra santificación. La palabra santificación viene de la palabra griega agios, que significa ser apartado. Ser apartado. Entonces lo que está diciendo es que Dios, usando como medio el apartarnos, ¿por medio de qué? Del Espíritu, es que nosotros vinimos a ser salvos. Lean nuevamente el pasaje. Nos escogió desde el principio para salvación, usando como medio la separación o el apartamiento por el Espíritu. Por el Espíritu. O sea que el medio, noten esto, hermanos, el medio que Dios usa para convertirnos en los elegidos de Él es el que Dios nos aparte por medio de su Espíritu. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo es que el Espíritu lo hace? ¿Cómo me apartó a mí el Espíritu? Milagrosamente, no. Entrando y poseyéndome y convirtiéndome, no. No de esa manera, milagrosa no. Sino que aquí mismo, hermanos, nos dice el apóstol Pablo cómo lo hace. Mediante la santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. Es decir, que es mediante que nosotros creamos en la verdad. Nota otro pasaje que quiero que leamos. Vamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y nota, hermano, lo que dice en el verso 22 del capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ok, ¿qué había pasado con estos? ¿Qué dice Pedro que habían hecho ellos? Habían purificado ¿qué? ¿Qué habían purificado? Su alma, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el medio por el cual ellos purificaron su alma? ¿Por la obediencia qué? A la verdad. O sea que cuando uno obedece la verdad, el Evangelio, entonces el alma de uno es purificada. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Pedro dice, bueno, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Hay una gran labor, hermanos, que el Espíritu hace en la conversión del hombre. Hay una gran labor. De hecho, Cristo, cuando prometió que el Espíritu Santo iba a venir, dijo que una de las cosas que el Espíritu Santo haría era que convencería al mundo de pecado. Así que entonces el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo nos convence de la necesidad de la salvación. Cuando nosotros escuchamos la predicación del Evangelio, en realidad es el trabajo que está haciendo el Espíritu
para convencernos de que necesitamos obedecer el Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo. Cuando una persona decide obedecer el Evangelio, entonces viene a ser parte de los escogidos de Dios. Pero esto lo hace el Espíritu, milagrosamente, no hermanos, sino mediante la predicación de la palabra. Por eso es que Pablo dice acá a los tesalonicenses, otra vez regreses al capítulo 2, verso 13, que ellos fueron escogidos desde el principio para la salvación mediante la santificación o mediante la separación hecha por el Espíritu. ¿Cómo lo hizo el Espíritu? Bueno, Pedro dice que ellos purificaron sus almas cuando obedecieron la verdad. El Espíritu lo hace, hermanos, por medio de la verdad. Ahora, ¿cómo estamos seguros de eso? Bueno, lea el verso 14 de 2 de Tesalonicenses. Note lo que dice: a lo cual os llamó, tiempo pasado. ¿Cómo los llamó? Mediante nuestro Evangelio. ¿Se fija entonces cómo ocurrió esa santificación en el Espíritu? ¿Cómo ocurrió esa fe en la verdad? Cuando ellos fueron llamados por el Evangelio. Así que entonces, fíjese lo que pasa aquí. Una persona viene a ser parte de los escogidos de Dios o de los elegidos de Dios, no por una decisión arbitraria de Dios, sino porque la persona es llamada por el Evangelio y ahí entra el Espíritu haciendo su trabajo, y luego cuando la persona obedece el Evangelio, entonces viene a ser parte de esos escogidos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Dicho de una manera más clara, Jesús lo dijo de una manera muy sencilla: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Cuando usted es bautizado es porque usted está creyendo en las buenas nuevas de salvación. En ese momento usted está siendo apartado por el Espíritu. Usted está siendo apartado por el Espíritu mediante creer en la verdad que se le ha predicado del Evangelio. Por eso es que Pablo dice: ustedes fueron llamados por medio del Evangelio. Cuando eso pasa, entonces usted viene a ser parte de esos elegidos de Dios. ¿Cuál es entonces, volviendo a Efesios capítulo 1, verso 4, cuál es entonces la bendición espiritual de la que está hablando Pablo aquí, cuando dice, hermanos, que Él nos escogió, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? ¿A qué se refiere esa selección de parte de Dios? Bueno, se refiere, hermanos, no a una elección específica de personas, sino, hermanos, a que Dios eligió un medio, una forma mediante la cual las personas pueden ser salvas. ¿Cuál es esa forma? La sangre de Cristo. Esa es la forma, el Evangelio de Cristo. Por eso es que Pedro dijo que Cristo, como el Cordero de Dios, fue preparado desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo Dios escogió una forma para que nosotros seamos salvos. ¿Cuál era esa forma? Que Cristo viniera a este mundo, derramara su sangre, y por medio de la obediencia al Evangelio nosotros apliquemos esa sangre a nuestra vida. Cuando eso pasa, hermanos, entonces somos parte de esos elegidos. Si usted está bautizado, usted es parte de los elegidos de Dios. ¿Sí? Ahora, por esa razón es que Pablo le dice a los tesalonicenses: a lo cual los llamó. ¿A qué los llamó? A ser parte de esos elegidos de Dios. ¿Cómo los llamó? Mediante el Evangelio. Cuando el hermano Pío fue a tu casa y te predicó el Evangelio, Dios te estaba llamando mediante el Evangelio. Dios te estaba poniendo frente a ti la oportunidad de ser parte de los elegidos de Dios. Dios estaba poniendo frente a ti su plan que hizo desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú obedeciste el Evangelio, entonces ahora eres parte de estos escogidos de Dios. Pero ¿a cuántas personas, Horacio, le has predicado el Evangelio? Y no ha pasado nada. Han rechazado el Evangelio. A ellas también, o a esas personas también, el Señor los llamó mediante el Evangelio. Pero ellos dijeron que no, así que no son parte de esos escogidos de Dios. Por eso Pablo dice: debemos dar gracias a Dios de que Dios los haya escogido a ustedes desde el principio para salvación, por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante el Evangelio que se les predicó.
Así que una de las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que Pablo menciona aquí, es, hermanos, que hemos sido hechos partícipes del plan eterno de Dios para redimir al hombre. Dios lo puso frente a nosotros y nosotros lo tomamos. Ahora, no solamente esta bendición espiritual recae en nosotros la responsabilidad de tomarla o de rechazarla, sino todas las demás también. Porque la única forma de tener esas bendiciones espirituales es en Cristo. Ahora, fíjense algo más que dice aquí en Efesios capítulo 1. Dice que según nos escogió, ¿cómo? 1:4, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. Nota, en Él. O sea que la elección es en Cristo. Si usted no está en Cristo, no puede ser elegido. ¿Cuál es la forma de estar en Cristo? Hay que obedecer el Evangelio. Si usted no ha obedecido el Evangelio, necesita hacerlo, y necesita hacerlo pronto. Porque mientras no obedezca el Evangelio, usted no es parte de esos escogidos de Dios. Usted no puede gozar de la primera gran bendición espiritual, que es el plan eterno de Dios para redimirlo. Bueno, así que entonces es fundamental que veamos aquí que dice en Él, en Cristo. Porque que Cristo sea nuestro Salvador no es algo que Dios planeó después de que el hombre pecó. Es algo que Dios planeó desde la misma eternidad. Ahora, note algo más que dice aquí. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y note la palabra para. También indica un propósito, igual que lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, ¿sí? Elegidos según la presencia de Dios para, dice, somos elegidos para algo. Pedro dijo para obedecer el Evangelio y para ser rociados con la sangre de Cristo. Pablo dice acá que somos elegidos para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Dios eligió una forma mediante la cual nosotros somos apartados para Él. La palabra santo, otra vez, significa ser apartado. Apartado para un propósito divino. Dios eligió, hermanos, que a través de Cristo nosotros podamos ser apartados para Él. Pero también dice para que fuésemos sin mancha. Es decir, para que nos guardemos de todo tipo de pecado, de toda forma de vida perversa, de toda forma de vida moral, doctrinal, familiar, etcétera, 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 que vaya contra la voluntad de Dios. Así que la elección, hermanos, es para que seamos esto. Si una persona no es santo, si una persona no es sin mancha, entonces no es parte de esos elegidos. La única manera para ser santo y sin mancha es que estemos dentro de la iglesia y es que la sangre de Cristo nos haya limpiado de nuestros pecados. Porque aunque la gente diga que Carlos haga lo que haga, como quiera va a ser salvo, eso no es cierto, porque mientras él peque, el pecado va a estar sobre su vida y no va a haber forma que él quite ese pecado de su vida si no es con la sangre de Cristo. Así que si usamos solamente ese pasaje así sencillito, pues a lo mejor sí tendríamos que llegar a esa conclusión, pero cuando analizamos el resto de los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema, nos damos cuenta que esta elección no es una elección de personas por nombre y apellido, no es una elección individual, sino es una elección que se da en base a que nosotros seamos parte del plan que Dios estableció para salvar al mundo. Esa es la primera gran bendición. Ahora, deténgase aquí un momento a pensar tantito, hermano y hermana. ¿Qué bendición tan grande tenemos? Es que estamos bautizados, que somos parte de esos elegidos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Trasládelo esto al Antiguo Testamento. Vaya a Éxodo capítulo 19. Vamos un momento a Éxodo 19. Éxodo 19. Y veamos, hermanos, cuando Dios determinó hacer un pacto con la nación de Israel. Éxodo capítulo 19. Dice el verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pongamos estas palabras en contexto. Dios acababa de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia,
habían pasado ya casi 3 meses de eso, habían estado vagando por el desierto, Dios, hermanos, los había ya librado de muchas cosas, entre ellos de la destrucción del ejército egipcio, que quedó, hermanos, en medio del Mar Rojo, después de que ellos pasaron, cuando Dios abrió las aguas del mar, y ellos habían llegado ya hasta el Sinaí, y Dios estaba listo para darles a conocer su ley, darles sus preceptos, darles sus mandamientos, darles sus decretos, para que Israel, hermanos, empezara a existir como una nación y que empezara a hacer su voluntad. Dios va a hacer un pacto con ellos. Él quiere hacer un pacto con ellos, pero antes de hacerlo, Dios le dice a Moisés que le pregunte al pueblo si ellos quieren hacer un pacto con él. Así que cuando en el verso 5 y en el verso 6 Dios habla, les dice al pueblo lo que Dios quiere hacer con ellos. Dios quiere que escuchen su voz. Dios quiere que guarden su pacto. Y si ellos hacen eso, dice Dios, ustedes van a ser para mí un especial tesoro. Y otra cosa, van a ser un pueblo escogido que va a estar por encima de cualquier otro pueblo de la tierra. Y dice Dios, yo puedo hacer esto porque mío es toda la tierra. Y luego dice, y si ustedes hacen esto, entonces ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, es decir, un reino de gente que va a estar adorándome a mí y un reino de gente que va a estar apartada para mí. Cuando Moisés le dijo esto al pueblo, el pueblo respondió a una, dice en el verso 8, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Más adelante, en Éxodo 24, para ser más exactos, viene cuando se sella ese pacto por medio de un sacrificio. Bueno, entonces, hermanos, a partir de ese momento, Israel vino a ser un especial tesoro para Dios. A partir de ese momento, Israel vino a ser un pueblo escogido para Dios. Pero también a partir de ese momento, Israel debería de ser un pueblo de gente santa, gente apartada para Dios. Israel también debería de ser un reino de sacerdotes, es decir, de gente que sacrificara, en este caso, que ofreciera adoración a Dios. Bueno, eso se selló con un pacto, ese pacto se selló con la sangre de un animal que se sacrificó para sellar ese pacto. Bueno, nosotros, hermanos, pasamos por el mismo proceso. Cuando usted escucha el Evangelio y usted lo obedece, usted está firmando un pacto con Dios también. Pero ese pacto ya no se sella con la sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la sangre que interviene en ese pacto. Y en ese pacto, Dios lo escoge a usted como la iglesia de Cristo. Dios lo escoge a usted como el Israel de Dios. Dios lo escoge a usted como un pueblo escogido para Él. Dios lo toma a usted como un pueblo que está por encima de todos los demás pueblos. Pero también Dios le aparta a usted para que usted sea un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para que ofrezca sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, entonces detengámonos a pensar un momento aquí. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La primera bendición que tenemos en Cristo, hermanos, es que hemos podido participar de la bendición del plan eterno de Dios para redimir al hombre. Y eso, Paola, te ha puesto a ti como una persona especial para Dios. Nos ha puesto a todos los cristianos como personas especiales para Dios. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe qué necesitamos. Dios sabe de qué adolecemos. Dios conoce cada parte de nuestra vida. Dios conoce aún los miedos más profundos que nosotros tenemos. Dios conoce nuestros pensamientos completamente. No hay nada que pueda ser ajeno a Dios. Pero lo mejor de todo es que Él cuida de nosotros. El Señor Jesús, hermanos, dijo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a cambio de eso, quiere que nosotros, hermanos, seamos ese pueblo especial para Él. Un pueblo que nos apartemos para Él. Por eso debemos de meditar grandemente, hermanos, en cómo está siendo nuestra relación con Dios. Si realmente, hermanos, nosotros estamos viviendo como ese pueblo apartado para Dios.
Porque podemos sentirnos bien contentos y bien privilegiados en saber que somos ese pueblo elegido de Dios, porque hemos obedecido el Evangelio. Y que hay personas a las que ha llegado el Evangelio y no lo obedecieron y no pueden tener esa bendición espiritual. Pero no por el hecho de haber obedecido el Evangelio una vez, significa que entonces yo en realidad estoy teniendo una buena relación con Dios. Yo tengo que preocuparme para vivir como Dios quiere, para ser en realidad ese pueblo santo, porque para lo que Él me ha elegido es para que yo sea santo, apartado, es para que yo sea sin mancha, es decir, para que yo mantenga una vida espiritual correcta, para que yo ya no sea guiado por la carne, sino guiado por el Espíritu, porque cuando somos guiados por el Espíritu, entonces ninguna condenación hay para nosotros. He aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu no significa que el Espíritu es el que te va a hacer que tú no hagas nada malo, no, eso siempre lo vas a decidir tú. Conforme al Espíritu significa que tú estás viviendo conforme a las enseñanzas del Espíritu. Por eso Pablo dice a los Efesios, les va a decir más adelante aquí mismo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo puede una persona contristar al Espíritu Santo de Dios? Hermano, cuando desobedecemos, cuando no estamos viviendo conforme a las enseñanzas del Espíritu. Por eso es que Pablo escribe a los Gálatas y les dice, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando alguien está siendo guiado por el Espíritu, entonces el fruto que va a dar el Espíritu en tu vida y en mi vida serán todas estas cosas. ¿Sí? Así que, hermanos, bueno, la primera gran bendición espiritual que tenemos, según Efesios capítulo 1, es que Dios nos ha hecho partícipes de su plan eterno para redimir al hombre. ¿Cómo puedo yo ser partícipe de esa bendición espiritual? Necesito estar en Cristo. Así que si usted no está en Cristo, es tiempo de que venga Él. Es tiempo de que obedezca el Evangelio. Muchas personas se detienen en la obediencia al Evangelio, hermanos, porque están esperando la mejor oportunidad. Pero la mejor oportunidad que uno tiene para obedecer el Evangelio es hoy. No es mañana. Porque el mañana, hermanos, es algo incierto. Como alguien dijo alguna vez, el pasado ya se fue. Ya no podemos hacer nada con él. El futuro es incierto. Yo no sé si vaya a estar vivo para mañana. Lo único que tengo es el presente. Eso es lo único que tenemos, hermano, lo que tenemos ahorita. Así que si ahora tenemos la oportunidad de obedecer al Evangelio, hagámoslo. Para que seamos de esos escogidos de Dios. Ahora, solamente voy a decir algo más, hermanos. No voy a ver todo aquí, pero vean lo que dice luego en el verso 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos, ¿qué dice? Lea completo, hermano. Recio, hermanos, recio. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, aquí está la segunda gran bendición espiritual. Cuando venimos a ser parte de los elegidos de Dios, ocurre algo maravilloso. Somos adoptados. Adoptados. La adopción, vamos a hablar de la adopción un poquito en el tiempo antiguo, hermanos. Solamente voy a hablar esto porque se me va, ya no quiero. Le voy a dejar aquí a Ezequiel para que él predique sobre eso. La adopción en el tiempo antiguo era bien especial. Hoy cuando alguien se adopta, cuando alguien está buscando adoptar, hermanos, adoptan niños, ¿verdad? Bueno, en el tiempo antiguo no se adoptaban generalmente niños. Sí podía llegar el caso que se adoptaran niños, pero lo más común es que se adoptaran personas grandes. ¿Sí? Las adoptaban. Entonces, los judíos no practicaban la adopción. ¿Alguien quiere adoptar a Horacio? Lo puede ser, ¿verdad? Guapech, ¿verdad? La adopción, hermanos, era bien interesante porque cuando alguien era adoptado, la familia que recibía a esa persona hacía toda una fiesta para ello. Y en esa fiesta se le daba la bienvenida. Y era una fiesta que podía durar días, en honor de que, en razón de que toda la familia se reunía para recibir a esa persona que se estaba adoptando. Por eso decimos que generalmente no eran niños, sino personas grandes. Y bien, lo más interesante
era que cuando alguien era adoptado, esa persona tenía todos los derechos que los demás miembros de la familia tenían, pero también adquiría la familia todas las obligaciones que él como persona hubiera tenido antes de ser adoptado. Así que si le debía a FAMSA, bueno, ahora la familia le va a deber a FAMSA. ¿Sí? Ocurrían esas dos cosas legalmente. Pero lo más interesante de eso era que los romanos, que eran los que más practicaban esto, lo consideraban todo un evento, y se hacía todo un protocolo, y se hacía toda una fiesta para darle la bienvenida a esa persona a su nueva familia. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona obedece el Evangelio? Quiero que piense solamente en 2 o 3 cosas. La primera, Cristo dice que hay más gozo en el cielo, ¿verdad?, por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo, hermanos, porque esa persona que se arrepiente, que se está bautizando en ese momento, está ingresando a la familia de Dios. Dios lo está adoptando y hay ese gran regocijo en los cielos. Si los ángeles se alegran de esto, ¿cuánta alegría cree que le producimos al Señor Jesucristo cuando Él fue el que murió por nosotros? Cuando una persona obedece el Evangelio. ¿Sí? Entonces, por eso se usa este término adopción aquí, porque Pablo quiere que nosotros entendamos muy claro lo que está ocurriendo. Hay un gran gozo, porque esa persona está viniendo a ser parte de la familia de Dios. Pero también quiere que entendamos, hermanos, que cuando esa persona viene a ser parte de la iglesia, la familia completa lo arropa y lo toma como su hermano y le da los mismos derechos que cualquier otro miembro de la familia. Así es Dios. Dios, hermanos, toma a una persona, la pone en la iglesia, el Señor Jesucristo, lo toma como parte de la familia y no lo hace cristianos de primera, ni cristianos de segunda, ni cristianos de tercera, sino que todos somos miembros del mismo cuerpo, y todos los miembros, dice Pablo, somos necesarios, y todos los miembros somos importantes dentro de ese cuerpo. Así que venimos a formar parte de esa familia. No entramos en un proceso de a ver si la haces, o a ver si me conviene. No, en realidad desde ese momento vienes a ser parte de la familia de Dios. Pero lo más interesante es esto: la persona que es adoptada, él no puede tomar la decisión. Horacio no puede ir con Tony y Nelly y decirle, no sean malos, adóptenme. No puede hacer eso, ¿sí? Si mi esposa me corriera de la casa, yo no podría ir con Juan y Joel y decirles, no sean malos, hermanos, adóptenme, ¿verdad? No, sino que es algo, hermanos, que solamente la familia tiene el derecho de decidir. Bueno, la familia es la que hace todo el proceso para recibir a esa persona como su hijo adoptivo. Dios hace lo mismo. Dios hizo lo mismo. Dios hizo el plan para redimirnos. Dios reveló ese plan a través del Espíritu Santo para redimirnos. Dios ejecutó ese plan por medio de Cristo para redimirnos. Todo lo hizo Dios. Así que Dios nos hace partícipes de su familia y Él hace absolutamente todo. Bueno, yo quiero terminar en esta noche diciéndoles, hermanos, que Dios ha preparado todo el camino para tu salvación y para mi salvación. Pero ahora me corresponde a mí tomar la decisión si yo quiero ser partícipe de ese plan de Dios y si yo quiero ser adoptado como parte de la familia de Dios. Solamente hay una cosa que debes hacer, y es que obedezcas el Evangelio en esta noche. ¿Sí? Ustedes oyeron que se está llenando la pila. Hay una persona que ha decidido esta noche entregar su vida al Señor, venir a ser partícipe del plan eterno de redención de Cristo y venir a ser parte de la familia de Dios. Pero sé que no es la única persona que hay aquí que necesita ese perdón y que necesita ser adoptado por Dios. Así que vamos a cantar un himno de invitación. Yo quiero invitar a las personas que no han obedecido el Evangelio. ¿Estás muy joven? Yo sé que estás joven. Sin embargo, ¿qué si para mañana ya no vives?
Mientras cantamos el himno de invitación, que el hermano Antonio lo tiene preparado, vamos a ponernos de pie, y yo quiero invitar a todos aquellos que no han sido bautizados, que sean bautizados esta noche, especialmente aquellos que ya han conocido cuál es el plan eterno del Señor para venir a los pies del Maestro. Dios les bendiga. Juan Antonio.